La felicidad se ha convertido en una obligación moral. En algún punto de las últimas décadas, la sociedad occidental decidió que estar triste, ansioso o simplemente insatisfecho no es solo desafortunado, sino inaceptable. Una falla personal que debe ser corregida a través de afirmaciones positivas, gratitud forzada y la sonrisa perpetua de quien ha bebido demasiado del veneno dulce del pensamiento positivo. Esta tiranía de la alegría obligatoria no es accidental. Es el producto de una industria multimillonaria que ha descubierto que vender esperanza es más rentable que vender verdad, que mantener a las personas persiguiendo una felicidad inalcanzable las convierte en consumidores perpetuos de libros, seminarios, aplicaciones y productos que prometen transformar sus vidas si tan solo cambian su mentalidad. Schopenhauer lo vio venir hace casi 2 siglos cuando advirtió que la vida es esencialmente sufrimiento y que aquellos que prometen lo contrario son charlatanes o ilusos. Pero su mensaje sombrío no vende cursos online, no llena estadios con conferencias motivacionales, no genera contenido viral en redes sociales. Y así, la verdad incómoda es enterrada bajo capas de positividad tóxica que insiste en que todo problema es simplemente una oportunidad disfrazada, que cada fracaso es una lección, que la realidad objetiva es menos importante que tu actitud subjetiva hacia ella. El culto moderno del optimismo opera con la lógica de una religión secular. Tiene sus profetas en forma de gurús de autoayuda, que predican desde escenarios iluminados con la certeza de quien ha visto la luz. Tiene sus textos sagrados en forma de bestsellers, con títulos que prometen secretos milenarios para la abundancia infinita. Tiene sus rituales en forma de afirmaciones matutinas, tableros de visión y prácticas de gratitud que deben ser realizadas con devoción religiosa. Y como toda religión, tiene su herejía: el pensamiento negativo, el realismo, el escepticismo, cualquier forma de análisis crítico que sugiera que quizás las cosas no siempre funcionan simplemente porque crees lo suficientemente fuerte. Los herejes son castigados no con fuego, sino con exclusión social, con acusaciones de ser tóxicos, de atraer energía negativa, de ser responsables de su propia miseria por negarse a ver el vaso medio lleno. Esta ideología del optimismo obligatorio sirve a funciones sociales específicas que raramente son examinadas. Mantiene a las personas enfocadas en la transformación personal en lugar de en el cambio estructural. Si todos tus problemas son resultado de tu mentalidad negativa, entonces la solución no requiere cuestionar sistemas económicos que concentran riqueza obscena en manos de unos pocos mientras millones luchan por sobrevivir. No requiere examinar estructuras políticas que perpetúan desigualdad. No requiere confrontar realidades ambientales que amenazan la habitabilidad del planeta. Solo requiere que cambies tu forma de pensar, que visualices mejor, que agradezcas más, que sonrías a través del dolor. Es el opio perfecto para las masas del siglo XXI. Uno que las personas se administran voluntariamente mientras pagan por el privilegio. La psicología positiva, ese campo académico que surgió con la noble intención de estudiar el bienestar humano en lugar de solo la patología, ha sido secuestrada y distorsionada hasta convertirse en justificación pseudocientífica para esta tiranía de la alegría. Investigaciones legítimas sobre resiliencia y gratitud han sido simplificadas hasta la caricatura, transformadas en afirmaciones absolutas que ignoran contextos, matices y limitaciones. Los estudios que muestran que la gratitud puede mejorar moderadamente el bienestar en ciertas poblaciones bajo ciertas condiciones se convierten en mandatos universales de que todos deben mantener diarios de agradecimiento sin importar cuán legítimas sean sus quejas. La ciencia real, con toda su complejidad y sus hallazgos contradictorios, es reemplazada por una versión digerible que confirma lo que la industria de la autoayuda ya estaba vendiendo. La ceguera que produce el optimismo extremo no es metafórica, es una incapacidad literal para ver información que contradice la narrativa positiva. Cuando estás comprometido con la creencia de que todo sucede por una razón, de que el universo conspira a tu favor, de que solo atraes lo que emites, entonces
cualquier evidencia contradictoria debe ser ignorada o reinterpretada. El empleado despedido no fue víctima de reestructuración corporativa despiadada. Simplemente el universo lo está redirigiendo hacia su verdadero propósito. La persona enferma no está sufriendo de patología biológica aleatoria. Simplemente no ha pensado lo suficientemente positivo para sanar su cuerpo. La víctima de abuso no experimentó violencia injustificada. De alguna manera atrajo esa experiencia con su energía. Esta gimnasia mental para preservar la cosmovisión optimista requiere niveles extraordinarios de negación que eventualmente colapsan bajo el peso de la realidad, pero solo después de causar daño psicológico significativo. Schopenhauer argumentaba que la voluntad, esa fuerza ciega que impulsa toda existencia, es fundamentalmente irracional y que el sufrimiento es inevitable en un universo sin propósito benevolente. El optimista moderno rechaza esta visión como depresiva, pero su rechazo no la hace menos verdadera. La evidencia abrumadora de la historia humana, de la naturaleza, de la simple observación de la existencia cotidiana, sugiere que el sufrimiento es ubicuo y que gran parte de él no sirve ningún propósito redentor. Los niños mueren de enfermedades crueles sin aprender lecciones valiosas. Los inocentes son destruidos por violencia arbitraria sin que el universo ofrezca compensación. Los esfuerzos honestos y dedicados fracasan mientras los engaños prosperan. Reconocer estas realidades no es pesimismo, es simplemente negarse a mentir sobre la naturaleza de la existencia. La positividad tóxica tiene un costo psicológico particular en aquellos que ya están sufriendo. Cuando alguien experimentando depresión es bombardeado con mensajes de que solo necesita pensar diferente, de que la felicidad es una elección, de que debe agradecer por sus bendiciones, el efecto no es motivacional. Es profundamente alienante. El mensaje implícito es que su sufrimiento es su culpa, que si solo tuviera más disciplina mental, podría simplemente decidir estar bien. Esto añade una capa de culpa y vergüenza sobre el sufrimiento preexistente. La persona deprimida ahora no solo está deprimida, sino también avergonzada de estar deprimida, sintiendo que ha fallado en la tarea básica de mantener una actitud positiva. Esta dinámica no promueve sanación, promueve aislamiento, porque la persona aprende rápidamente que expresar su dolor genuino será recibido con platitudes vacías sobre el poder del pensamiento positivo. La industria que se ha construido alrededor del optimismo obligatorio es vasta y extraordinariamente lucrativa. Los libros de autoayuda generan miles de millones en ventas anuales, cada uno prometiendo la fórmula final para la felicidad que de alguna manera los miles de libros anteriores con promesas idénticas no lograron entregar. Los seminarios motivacionales cobran miles de dólares por el privilegio de ser gritado por un millonario que insiste en que tú también puedes ser millonario si simplemente lo deseas con suficiente intensidad, convenientemente omitiendo las ventajas estructurales, conexiones y en muchos casos simple suerte que contribuyeron a su propio éxito. Los coaches de vida, una profesión que requiere certificación mínima y ofrece resultados imposibles de medir, proliferan como hongos después de la lluvia, cada uno vendiendo su versión ligeramente modificada del mismo mensaje básico. El problema eres tú, la solución también eres tú, y por una módica tarifa mensual puedo guiarte hacia tu mejor versión. Esta comercialización del optimismo revela su verdadera naturaleza. No es un descubrimiento filosófico sobre la naturaleza de la realidad. Es un producto diseñado para generar ingresos recurrentes, y como cualquier producto exitoso, crea la necesidad que pretende satisfacer. Antes de que te dijeran que debías estar agradecido cada momento, que debías visualizar tu futuro perfecto, que debías mantener vibraciones positivas constantes, probablemente no sentías que había algo fundamentalmente mal con experimentar el rango normal de emociones humanas que incluye tristeza, frustración, ansiedad e insatisfacción. Pero la industria de la positividad te ha convencido de que estos estados son problemas que requieren corrección y convenientemente ofrece las herramientas para esa corrección a cambio de tu dinero y tu tiempo. El optimismo extremo también corrompe la capacidad de planificar efectivamente para el futuro.
La planificación sensata requiere considerar posibles obstáculos, identificar riesgos potenciales, desarrollar contingencias para cuando las cosas no salgan según lo esperado. Pero en la cosmovisión del pensamiento positivo, enfocarse en posibles problemas es manifestar esos problemas, es atraer negatividad con tu energía dudosa. Así que las personas son alentadas a visualizar solo los mejores escenarios posibles y confiar en que el universo se encargará de los detalles. Esta es una receta para el desastre. Los emprendedores que rechazan hacer análisis realistas de mercado, porque eso sería pensamiento negativo, terminan perdiendo sus ahorros de vida. Las personas que rechazan considerar que sus relaciones podrían fallar, terminan devastadas y sin preparación cuando inevitablemente algunas relaciones terminan. La negación de riesgos potenciales no los elimina, simplemente garantiza que te golpeen sin preparación. Existe una diferencia crucial entre esperanza genuina y optimismo tóxico. La esperanza reconoce la dificultad de la realidad, pero mantiene la posibilidad de que el esfuerzo puede generar mejora. Es realista sobre obstáculos, pero no se rinde frente a ellos. El optimismo tóxico, por contraste, niega la existencia o la magnitud de los obstáculos. Insiste en que todo está fundamentalmente bien o que cualquier problema puede ser resuelto con la mentalidad correcta. La esperanza inspira acción genuina porque reconoce que hay problemas reales que requieren soluciones reales. El optimismo tóxico paraliza la acción porque si todo ya es perfecto, o se arreglará solo si lo visualizas correctamente, entonces no hay necesidad de esfuerzo difícil y sostenido. La cultura corporativa ha adoptado entusiastamente la ideología de la positividad obligatoria porque sirve perfectamente a sus intereses. Los empleados que creen que sus problemas en el trabajo son resultado de sus propias actitudes negativas no organizan sindicatos, no demandan mejores condiciones, no cuestionan decisiones gerenciales que priorizan ganancias sobre bienestar. En cambio, asisten a seminarios de mindfulness patrocinados por la empresa, donde aprenden a aceptar condiciones laborales explotadoras con ecuanimidad zen. La positividad corporativa es un mecanismo brillante de control que convierte legítimas quejas sobre estructuras laborales injustas en problemas individuales de manejo de estrés. El problema no es que te paguen insuficientemente mientras trabajas horas excesivas. El problema es que no estás lo suficientemente agradecido por la oportunidad de ser explotado. Las redes sociales han amplificado la tiranía del optimismo a niveles previamente imposibles. Todos están obligados a curar versiones meticulosamente editadas de sus vidas que proyectan felicidad constante, éxito inquebrantable, gratitud perpetua. La vida real, con toda su complejidad, sus fracasos, sus momentos de duda y desesperación, es cuidadosamente editada fuera de la existencia pública. El resultado es que todos están comparando sus realidades internas desordenadas con las fachadas pulidas de los demás, sintiéndose inadecuados porque su vida no se parece a las mentiras cuidadosamente construidas que ven en sus pantallas. Y la solución ofrecida a este sufrimiento no es reconocer la falsedad fundamental de las representaciones en redes sociales, sino trabajar más duro en tu propia marca personal de felicidad performativa, perpetuando el ciclo. Schopenhauer tenía una visión particular sobre el placer, argumentando que es simplemente la ausencia temporal de dolor más que un estado positivo en sí mismo. Esta perspectiva, aunque sombrío, contiene verdad que el optimista moderno se niega a considerar. Gran parte de lo que llamamos felicidad es realmente alivio momentáneo del sufrimiento constante. La satisfacción de comer solo existe porque primero experimentaste hambre. El placer del descanso solo tiene sentido en el contexto de fatiga previa. La alegría del logro es proporcional a la ansiedad que precedió al resultado incierto. Reconocer esto no elimina el valor de estos momentos positivos, pero los contextualiza en una realidad más completa que incluye el sufrimiento como estado base del que emergemos temporalmente. El optimismo extremo también daña las relaciones interpersonales de maneras sutiles pero significativas. Cuando solo se permite la expresión de emociones positivas, cuando cada conversación debe terminar con un mensaje edificante,
cuando el dolor genuino es recibido con intentos apresurados de reenmarcarlo como oportunidad de crecimiento, la intimidad real se vuelve imposible. La conexión auténtica entre seres humanos requiere la capacidad de estar presentes con todo el espectro de la experiencia, incluyendo los momentos oscuros. Requiere testigos que puedan sentarse con tu dolor sin inmediatamente intentar arreglarlo o reenmarcarlo. Las amistades superficiales basadas en positividad performativa pueden multiplicarse, pero las relaciones profundas que sostienen a las personas en tiempos verdaderamente difíciles se vuelven raras porque nadie ha aprendido a tolerar la incomodidad del sufrimiento auténtico. La negación de la muerte es quizás la manifestación más extrema del optimismo tóxico. En una cultura obsesionada con el pensamiento positivo, la muerte es el problema definitivo que no puede ser resuelto con mejor actitud. Y así, en lugar de integrar la mortalidad como parte fundamental de la existencia humana, algo que los filósofos desde los estoicos hasta los existencialistas han argumentado, es esencial para vivir auténticamente. La cultura moderna simplemente pretende que no existe. Los moribundos son escondidos en instituciones. El duelo es patologizado si dura más de unas semanas. Hablar sobre muerte es considerado morboso en lugar de realista. Esta negación no hace que la muerte sea menos inevitable. Simplemente garantiza que cuando llega, como inevitablemente lo hace, las personas están completamente sin preparación psicológica o filosófica para enfrentarla. Existe un elemento de supremacía privilegiada en gran parte del discurso del pensamiento positivo. Es mucho más fácil mantener una actitud agradecida cuando tus necesidades básicas están aseguradas, cuando no estás preocupado por dónde vendrá tu próxima comida o si tendrás refugio esta noche. Los gurús del optimismo típicamente predican desde posiciones de considerable privilegio material, y sus audiencias más receptivas tienden a ser aquellas con suficiente estabilidad como para tener el lujo de preocuparse por la autorrealización en lugar de la simple supervivencia. Decirle a alguien en pobreza extrema que solo necesita visualizar abundancia no es sabiduría espiritual, es crueldad que culpa a las víctimas de injusticia estructural por su propia opresión. La paradoja final del optimismo obligatorio es que no produce realmente felicidad sostenida. Los estudios longitudinales muestran que perseguir felicidad directamente como objetivo tiende a hacer a las personas menos felices, no más. La felicidad genuina tiende a ser un subproducto de vivir con propósito, de conectar auténticamente con otros, de involucrarse en trabajo significativo, no de repetir afirmaciones frente al espejo cada mañana. Pero esta verdad no puede ser empaquetada y vendida tan fácilmente como la promesa de que un cambio de mentalidad resolverá todos tus problemas. Vivir con propósito requiere confrontar verdades difíciles sobre uno mismo y sobre el mundo. Requiere sacrificio, compromiso, tolerancia al fracaso. Estas no son commodities que pueden ser consumidas y por lo tanto no son promovidas por una industria basada en vender soluciones rápidas. El rechazo al pensamiento crítico es quizás el daño más insidioso causado por la cultura del optimismo extremo. Cuestionar narrativas dominantes, identificar inconsistencias, señalar cuando el emperador no lleva ropa. Todas estas son funciones esenciales de una mente saludable operando en una sociedad compleja. Pero en el marco del pensamiento positivo, estas actividades son catalogadas como negatividad, como resistencia al flujo, como energía baja que debe ser evitada. El resultado es una población que ha sido entrenada para aceptar narrativas sin examen crítico, que confunde escepticismo saludable con cinismo destructivo, que ha perdido la capacidad de distinguir entre pesimismo genuino y realismo necesario. Schopenhauer creía que el arte y la contemplación filosófica ofrecían escape temporal de la voluntad ciega que nos impulsa hacia sufrimiento perpetuo. Pero este escape, argumentaba, requiere confrontar directamente la naturaleza del sufrimiento, no negarlo. La tragedia griega, el arte oscuro, la filosofía pesimista, todas estas tradiciones entienden que hay valor y hasta catarsis en reconocer y explorar los aspectos sombríos de la existencia.
El optimismo tóxico elimina estas válvulas de escape, insistiendo en que solo el contenido edificante, inspirador y positivo tiene valor. Esta censura emocional no elimina los sentimientos oscuros, simplemente los fuerza hacia el subconsciente, donde fermentan sin oportunidad de procesamiento consciente. La infantilización del sufrimiento es otro síntoma de esta cultura. Los adultos son alentados a usar lenguaje típicamente reservado para niños pequeños cuando hablan de dificultades. Los problemas se convierten en desafíos divertidos. Los fracasos son oportunidades para aprender. El dolor es crecimiento disfrazado. Este lenguaje no es accidental. Infantiliza a las personas, las coloca en una postura psicológica de dependencia, donde necesitan gurús y coaches para navegar realidades que los adultos funcionales deberían ser capaces de enfrentar con honestidad directa. Un adulto puede reconocer que a veces las cosas simplemente son terribles, sin necesidad de encontrar el lado positivo oculto. Un niño necesita que cada experiencia negativa sea reenmarcada para proteger su psique frágil. La cultura del optimismo tóxico trata a todos como niños que no pueden manejar la verdad. La espiritualidad genuina ha sido corrompida por esta tendencia también. Tradiciones antiguas que ofrecían caminos complejos hacia la comprensión, que reconocían la necesidad de confrontar la sombra, que no prometían felicidad, sino quizás sabiduría o liberación del ciclo de deseo, han sido reducidas a versiones simplificadas que prometen abundancia y manifestación de deseos. El budismo, una filosofía que comienza con la noble verdad de que la vida es sufrimiento, es reempaquetado como técnica de mindfulness para incrementar productividad laboral. Las prácticas meditativas diseñadas para confrontar la ilusión del ego son vendidas como herramientas para construir un ego más fuerte y exitoso. Esta no es evolución espiritual. Es colonización comercial de tradiciones sagradas. La pregunta de ¿para qué sirve el pesimismo?, el realismo sombrío que Schopenhauer representaba, raramente se hace genuinamente. Pero la respuesta es clara. Sirve como contrapeso necesario contra la tendencia humana hacia la ilusión. Sirve como recordatorio de que no todas las historias tienen finales felices y que pretender lo contrario no cambia esa realidad. Sirve como fundamento para construir expectativas realistas que no te destruirán cuando la vida inevitablemente falle en cumplir con visiones excesivamente optimistas. Sirve como vacuna contra la explotación de aquellos que venderían falsas esperanzas a cambio de tu dinero y tu poder. El pesimismo, cuando no se convierte en nihilismo paralizante, es simplemente honestidad sobre la naturaleza de la existencia. La salud mental genuina no es la ausencia de pensamiento negativo. Es la capacidad de experimentar y procesar el rango completo de emociones humanas sin quedar atrapado en ninguna de ellas permanentemente. Es poder reconocer cuando las cosas son objetivamente terribles sin colapsar en desesperación, y poder apreciar momentos de belleza y conexión sin la ansiedad de que deben ser preservados eternamente. Es la resiliencia que viene de haber enfrentado dificultades reales y haber descubierto que puedes sobrevivir, no la falsa confianza que viene de repetir afirmaciones sobre tu propia invencibilidad. La industria del optimismo vende una versión empobrecida de bienestar psicológico que confunde la supresión emocional con salud mental. El legado del optimismo tóxico será una generación que ha sido entrenada para sonreír a través del colapso, para agradecer por migajas mientras otros festejan, para culparse a sí mismos por fallas sistémicas. Ya estamos viendo las grietas. Las tasas de depresión y ansiedad continúan aumentando a pesar de, o quizás parcialmente debido a, la ubicuidad del discurso del pensamiento positivo. Las personas están exhaustas de mantener la performance de felicidad constante. El cinismo está creciendo como respuesta natural a promesas rotas repetidas de que el optimismo resolverá todos los problemas. La pregunta no es si este sistema eventualmente colapsará bajo el peso de sus propias contradicciones, sino qué tomará su lugar. Y así, el espejo se gira una vez más, reflejando no verdades cómodas, sino realidades que has estado evitando porque te han dicho que reconocerlas es ser negativo. Has pasado años persiguiendo una versión de felicidad que fue diseñada para ser inalcanzable, comprando productos y servicios que prometían entregártela,
culpándote cuando inevitablemente fallaban. Has suprimido emociones legítimas porque te dijeron que eran tóxicas. Has fingido gratitud que no sentías porque la alternativa era admitir que las cosas no estaban bien. Has mantenido esa sonrisa hasta que tu cara dolía, y en algún lugar en el proceso, perdiste la capacidad de distinguir entre cómo realmente te sientes y cómo se supone que debes sentirte. La verdadera pregunta no es si el optimismo extremo te ha cegado, es si estás dispuesto a quitarte la venda y mirar directamente a la realidad que has estado evitando. Schopenhauer estaría observando con esa media sonrisa sombría, sin sorprenderse de que 500 años después de que escribiera sobre la naturaleza del sufrimiento humano, las personas sigan desesperadamente buscando filosofías que les digan que en realidad no existe. La verdad sigue siendo verdad sin importar cuántas afirmaciones positivas repitas. Y quizás, solo quizás, hay más libertad en reconocer esa verdad que en pasar tu vida huyendo de ella hacia promesas cada vez más vacías de felicidad garantizada.